Lo invito a buscar en Hechos. En Hechos 17, versículo 16. Capítulo 17, versículo 16 de Hechos. Dice en Hechos capítulo 17, versículo 16, que Pablo estaba en Atenas. Y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y el uno decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Charlatán, ¿no? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber por qué quieres decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Cuando estaba queriendo preparar la palabra en estos días, siempre uno le pregunta, ¿no?, a Dios qué quiere Él hablar, porque no es uno. Y el Señor me trajo cuando estaba haciendo los quehaceres cotidianos, y me dice, tú necesitas de Dios. Y es algo común y corriente que en la sociedad se ve frecuentemente y se ha visto a lo largo de la historia, ¿no? Y de qué manera acá Pablo, mediante tanto sus viajes, nos da a conocer la necesidad de las personas. Las personas necesitan creer en algo o en alguien, necesitan tener fe y depositar su fe porque atraviesan diferentes circunstancias, diferentes momentos. Y es necesario, ¿no? Y yo leyendo, dice que el 80% de la población mundial dice que trata de encontrarle sentido a la vida, ¿no? ¿Para qué nací? ¿Con qué propósito estoy en este mundo? Y trata de conseguir consuelo mediante una fe, ¿no? Y acá en Pablo en Atenas se presenta, ¿no? Porque tenía que esperar a que lo vinieran a buscar. Y dice que Pablo esperaba ahí, pero su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicureos, dice, ¿no? Acá Pablo se encontraba con varias personas de diferentes religiones, porque en Atenas se solía ser libre en tema religión y había de todo, porque ellos eran como curiosos a la hora de saber de ciertos dioses, ¿no? Y una de las cosas que llamó mi atención es que Pablo discutía con los judíos que conocían de Dios, pero que realmente no habían conocido a Dios, si nos ponemos a pensar, porque Pablo les tuvo que anunciar el Cristo que él verdaderamente había conocido, que era diferente a lo que ellos estaban sirviendo. Y se encuentra con los filósofos, que los filósofos epicureos son aquellas personas que ellos buscan la felicidad mediante placeres momentáneos. Y eso para ellos es la felicidad.
Ahora Pablo, si bien se presenta y da a conocer, y a él lo tomaban como una persona, porque ellos eran curiosos, ellos querían saber cuando había algo nuevo, les interesaba, ¿no? Ese tema. Y fíjese en el versículo 19, la curiosidad era tanto que dice: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, cosas que no habíamos oído antes. Queremos pues saber qué quiere decir esto, ¿no? Algunos de oída oyeron, pero nunca conocieron a Dios. Y otros realmente en ningún momento de la vida conocen a Cristo porque nadie se los presenta. Y ahí entra la curiosidad de aquellos atenienses, porque dice que tanto ellos como los extranjeros que estaban allí viviendo, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo, ¿no? Y yo había meditado en esto, ¿no? Y muchas veces el ser humano tiende, y digo muchas veces no porque es una realidad, que estamos necesitados. A lo largo del Nuevo Testamento, cuando usted se pone a leer, todas las personas que fueron a los pies de Cristo era porque tenían diferentes tipos de necesidades. Tenían vacío en su corazón, una necesidad de que Cristo sane a su hija que estaba enferma, que liberte a alguien. Había una necesidad porque nadie puede ocupar el lugar de Dios, ¿no? Y nuestra alma pide a gritos a aquel que a nosotros nos diseñó. Sabe de dónde venimos, lo siente, lo percibe y sale a buscar para llenar ese vacío. Y ese vacío lo volvemos a llenar y a completar cuando Cristo entra a nuestras vidas, ¿no? Y acá, si bien dice en el otro versículo, en el versículo 23, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito: al Dios no conocido. Pablo empezó a entrar por la ciudad y empezó a observar todos los altares que había de diferentes tipos de dioses, y con respeto le dice: he pasado y he mirado todos los santuarios, pero me di cuenta que hay un Dios que dice no conocido, que nadie le conoce, ¿no? Pero me llama la atención porque acá dice que había un altar, ¿no? Y yo anoté acá que en el altar puede ser uno que sirvas a dioses pero jamás te lo han presentado a Cristo, o puede que lo hayas aceptado de oídas pero no lo conoces aún, ¿no? ¿Por qué? Porque uno ve los judíos que conocían y ve gentiles, ve otra clase de personas que no había ido nunca de Dios, ¿no? Y como Pablo, y uno cuando lee ve la diferencia, porque Pablo tenía otra mirada de cómo conoció a Dios, ¿no? Una mirada verdadera, una mirada donde uno se aparta de todo lo opuesto a lo que es Cristo, a lo que es su moral, a lo que es, ¿no?, para él. Y ese era que Pablo presentaba, y en simples palabras, él no conocía lo que estaban haciendo los judíos, porque no era lo que él había conocido de Dios, ¿no? Y ¿sabe qué? Yo seguía meditando en la palabra, ¿no? Porque luego dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Lo adoraban sin conocerle. Es a quien yo os anuncio, ¿no? Y muchas veces en la vida cotidiana suele pasar que adoramos a Dios, venimos a la iglesia, buscamos, oramos, lo adoramos, pero no le conocemos a Dios. Estamos lejos de conocerle el corazón, los pensamientos, la voluntad de Dios, ¿no? Y esto afecta tanto a nuestra vida, porque como me hacía sentido, tú necesitas de Dios, ¿no? Y esa necesidad se traslada también al hogar y a la familia, a los hijos. También necesitan de Dios, ¿no? Si nosotros estamos
sirviendo, ¿no? Porque muy probablemente si nosotros somos católicos, nuestros hijos podrían ser católicos, porque es un gran porcentaje de probabilidad, porque estamos poniendo una religión en nuestro hogar, ¿no? Y luego, si usted se decide por ser cristiano, por ser seguidor de Cristo, su hogar, ¿qué va a ser? Seguramente sus hijos van a tener noción de quién es Dios, de quién es Él, ¿no? Y esto afecta, depende de lo que nosotros aceptemos en nuestro corazón, en creer, va a afectar nuestro hogar, va a afectar nuestra vida, nuestra forma de guiar a nuestros hijos, a nuestra familia, volcar, ¿no? Y yo quiero que usted vaya conmigo en el libro de Jueces. Acá en Jueces, Josué instala a Dios como el centro de su hogar, a lo único que él iba a servir. No instala otra religión, y acá lo dice porque dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Josué 24:15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay una decisión de en dónde nosotros depositamos nuestra fe. Si van a ser dioses, si va a ser una determinada religión o si va a ser Cristo. Por eso Josué acá decía, ¿no? Si ustedes quieren, sirvan a otros dioses. Sirvan a los que estaban allí, ¿no? Cuando estaban cautivos, cuando estaban allí esclavizados, sírvanlo. Pero ¿de dónde viene eso? De los padres. Los padres somos los que nosotros inculcamos a ellos de que ellos conozcan a Dios, pero de acuerdo a como nosotros lo conocemos. Si nosotros lo conocemos de lejano, muy probablemente nuestros hijos lo van a conocer de lejano. Pero si nosotros lo conocemos cercanamente, eso es lo que vamos a mostrarle a ellos, ¿no? Y siguiendo con la palabra. Gloria a Dios, amén. Porque dice que Pablo, como fue en diferentes viajes, como yo decía, que dice la palabra, él fue predicando el evangelio. Y a cualquier persona, dice en un capítulo de los Hechos, que en cualquier sinagoga que él veía se metía y predicaba el mensaje de Cristo, de la salvación, como él lo había conocido, como Cristo se le reveló a su vida. Aprovechaba esa oportunidad. Y en una ocasión se le presenta a una mujer, que eso lo podemos ver en el capítulo de Hechos 16:14. Se le presenta a una mujer llamada Lidia. Y aquella mujer dice que adoraba a Dios, pero no le conocía, no se había convertido de corazón a Dios. Dice que cuando Pablo, porque Dios preparó el corazón de Lidia para que recibiera las palabras de Pablo y tuviera convicción en su corazón de quién era Dios, dice que ella ahí, dice, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, ¿no? Y acá vuelvo a lo mismo. Lidia fue bautizada conociendo a Cristo y detrás de ella vino una familia. Luego Pablo liberta a una mujer que estaba allí, ¿no? Que adivinaba. Cuando lo llevan encarcelado, él está allí y se habían libertado, ¿no? los presos, pero estaban todavía en la celda. Y el carcelero que quería quitarse, dice, la vida, él dice que le dijo a Pablo,
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el versículo 33 dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. Y uno lee en el pasaje y dice, una persona libertada, 2 hogares libertados. Por medio de haber recibido verdaderamente en su corazón la verdad de Cristo. Hay muchas personas que pueden predicar el evangelio, pero si no predican la verdad en nuestras vidas, posiblemente no seremos libres. Posiblemente tendremos un evangelio totalmente diferente al que la Biblia nos enseña, ¿no? Por eso es importante el poder buscar a Dios con nosotros, porque detrás de nosotros viene nuestro hogar y nuestra familia. ¿Cómo van a ver cómo se lo vamos a presentar nosotros a nuestros hijos a Dios? ¿No? Y yo meditaba en estos días y algo que empezamos a hacer cuando yo era niña. Yo recuerdo que mi mamá se tomaba el trabajo de hacer devocionales en mi casa. Éramos mi madre y nosotros 2 juntos. Y nos poníamos a leer la Biblia, orábamos y cantábamos como familia. Y es ahí donde uno lleva a conocer a los hijos la verdad, ¿no? A conocer a Dios tal y como es. Y yo muchas veces me preguntaba, ¿no? Y el otro día decía a mi esposo, ¿sabés que hace mucho que, o al menos yo, no escucho que se estén haciendo como esas reuniones entre familia, entre padres e hijos, alabando a Dios para que ellos conozcan eso? Y es algo hermoso, lo cual nosotros, si no me equivoco, ayer lo empezamos a implementar. Isai mucho no entiende, por ahí aguanta y me hace recordar cuando yo era más chica y le decía, mamá, dale, mami, termino de orar, porque hacía unas oraciones largas. Pero uno empieza y eso viene de mi madre hacia mí. Y si yo logro darle a conocer a mi hijo al Dios como yo sirvo, eso va a seguir en su vida. Y va a poder presentar al Dios que yo conozco, a la verdad que Él vino, murió por mí, que no existen otros dioses, que Él me formó, me diseñó. Y ese vacío que busca tu corazón y busca mi corazón es porque va detrás de alguien que te creó. No está ese vacío porque está. Y muchas personas buscan en diferentes cosas, ¿no? En lo nuevo, en astrología, en lo místico, en el universo, en tantas cosas para encontrar una felicidad, para encontrar una verdad que los liberte de la situación en que ellos se encuentran. Pero ahí entra de que tú puedes decidir cualquier religión, como en Atenas era libre, tú tienes libre albedrío. Y puedes escoger lo que quieras, porque Dios respeta eso, porque Él quiere que uno esté por amor y no por compromiso con Él. Por eso es que nos da esa libertad de elegir. Y dice, gloria a Dios, nosotros debemos de esa forma saber que cuando uno decide aceptar un tipo de religión, yo no digo que servir a Cristo sea una religión, pero sí el que cuando uno acepta algo, de seguir, de depositar su fe, su confianza, su tiempo, eso es algo que te puede esclavizar hasta la eternidad, porque a medida te vas perdiendo y cada vez, si estabas apartado y enemistado con Dios, cada vez se hace más y más y más, y un día cuando te quieras acordar, Cristo viene y nunca fuiste salvo, nunca fuiste libre, porque la verdad es Cristo, el camino es Cristo, la vida es Cristo, ¿no? Y Él siempre habla de eso, nosotros estamos muertos y la vida, la razón de la vida, el existir está en Él. No tenemos que buscar en otro lugar, ¿no? Y me asombra Pablo, porque Pablo era un hombre que conoció a Dios y a cualquier, yo creo que se veía una piedra y Pablo le predicaba. Él estaba, que defendía la verdad de Cristo, que quería que otro sea libre. Y algo que admiro de Pablo es que él se gozaba y se alegraba cuando te veía convertido y sirviendo con Él. Él se alegraba, se gozaba. En un pasaje lo dice, si quiere usted después puede escudriñar por su cuenta, pero él decía que se regocijaba.
Y eso es algo increíble, ¿no? De conocer nosotros y dar a conocer. Y es algo que es una decisión. Por eso es que yo digo que Dios me hacía sentir eso. Tú necesitas de Dios, tu familia necesita de Dios, las personas que te rodean necesitan de Dios. Y si tú no hablas, tú no das a conocer a Cristo, tú seguirás viéndolo y diciendo para adentro, necesitas de Dios, ¿no? Yo te invito a que tú puedas cerrar tus ojos y podamos tener un momento con el Señor. Amén. El pastor sabe que mis prédicas no son largas. Pero yo quería compartir esto porque es importante que sepamos, ¿no? Que cuando uno acepta a Cristo en su corazón, Dios dice que quiere que seas salvo tú y toda tu casa. Él anhela eso. Pero después depende el trabajo mucho de nosotros, ¿no? Cómo nos encaminamos, cómo... Hay algo que yo he hablado con varios jóvenes y acá lo anoté. Y algo que tenemos que hacer es, uno a los hijos quizá no lo va a sentar y decir porque en la Biblia dicen tal capítulo. No. Pero si uno aprende el buen consejo de Dios, a la hora de corregirlo, el consejo va a venir de la palabra. No hace falta que usted le diga, está en el capítulo, en el versículo tanto, no. Pero cuando ellos en algún momento de su vida lean la palabra, van a encontrar ahí el consejo que uno le dio. Porque no es de uno, es de Cristo, es de Dios. Y usted le tiene que ganar al enemigo. Porque yo me pongo a pensar en mi hijo, yo digo, hasta los 18 años, yo puedo vencer. La salvación no depende de uno, eso depende de Dios si quiere que lo salve o no a su hijo, porque es una persona individual en ese aspecto. Pero como papás debemos de guiarlos sabiamente, porque a mi hijo yo lo puedo encaminar ahora y sembrar ahora, y el fruto y lo que yo coseche de él lo veré cuando él sea una persona independiente, donde no me necesite, donde él tenga sus propias decisiones, su propia familia, ¿no? Ahí yo ya no puedo meterme. Quedará lo que sembré, bien o mal, ¿no? Y otra de las cosas que muchas veces a los hijos no se le dice la verdad del por qué. Yo he escuchado muchas veces jóvenes que dicen, sabes que yo estuve mucho tiempo en la iglesia, pero nunca supe lo que era la presencia de Dios. Me ha dicho una jovencita un día. Nunca, porque me dijeron que adorar a Dios era de una forma y yo creí que era así y por eso nunca lo sentí, ¿no? Y después, otra de las cosas que a mí me impacta es que muchas veces le decimos, no hagas esto. ¿Por qué? Porque no, punto. Y no se le da una explicación, ¿no? Entonces a veces es bueno decirle, esto no se hace, y sabiamente ir, ¿no? Conduciéndolo con el buen consejo, ¿no? Sabiamente. Yo recuerdo mi abuelo Pedro, muchos lo conocieron acá. Él siempre hablábamos de Dios, siempre. Ayunábamos juntos, orábamos juntos. Y él me hablaba a mí siempre. Y cuando yo un día que él parte con el Señor, yo me pongo a leer la palabra y digo, estaba acá. Mami, le digo, lo que él me dijo estaba en la Biblia. Y él no me decía, hija mía, está en tal capítulo como yo digo, él me lo decía. Y el día que yo me puse a leer, yo lo encontré ahí, al buen consejo. Y eso es sembrado, porque es sembrado por Dios, ¿no? Y uno no se va perdiendo, porque el consejo de Dios, la palabra de Dios es la que trae convicción, es la que va trabajando en nosotros y va obrando, ¿no? Yo hasta aquí quería compartir, pero primeramente lo quiero que usted se ponga de pie y poder orar al Señor por esta palabra, por este consejo que Él nos da. Y le puedo decir algo que a través de esto yo me hacía sentir, de que como yo conozca a Dios, mis hijos van a conocer a Dios.
Si yo a Dios lo conozco, como digo, de lejos, vengo a la iglesia, todo, pero no oro, pero no busco, pero no guío a mi familia en una búsqueda. Muchas veces los chicos yo veo que están afuera, incluso mi hijo está afuera y no es parte del culto. Por eso es lindo que en el hogar se hagan esos mini cultos y usted va a ver el cambio. Y quizás los chicos no van a aguantar mucho al comienzo porque no van a aguantar y tampoco van a cambiar de arte de magia. Pero es algo que uno va sembrando poco a poquito, y cuando quiera acordar, él solo cuando tenga 15 va a decir, mamá, oramos juntos, te va a ver mal y va a decir, mamá, oramos a Dios, porque no va a conocer otra salida, no va a conocer otra solución, no va a conocer nadie más, va a conocer a Dios solamente, como el único refugio, como el único Dios, como el único Salvador, lo va a conocer así. Acércate a Él, conócele, conoce cómo es su corazón, cómo es su pensamiento, cuál es su voluntad, ¿no? Muchas veces uno se queda en lo que es uno y a veces es lindo decirle a Dios, ¿hoy qué quieres que yo haga? A veces es lindo preguntarle a Dios y no decirle lo que a nosotros nos pasa, sino decirle, buen día Dios, ¿hoy qué quieres que yo haga? ¿Qué me vas a preparar hoy? ¿A quién tendré que hablarle? Hacer esa relación con el Señor. Decir, yo estoy aquí dispuesto a ir. No que tú vengas solo cuando yo te necesito. Yo quiero ir porque tú me necesitas. La cosa muchas veces es que nosotros la ponemos al revés, ¿no? Yo necesito de Dios, yo necesito de Dios. Y lo pongo a mi vida porque yo he creído así. Pero acá se trata de qué necesita Dios. ¿Qué necesitas que yo haga? ¿Qué necesitas que yo cambie? ¿Qué necesitas de mí? Porque sin Él no somos nada. Y encontramos refugio, salvación, vida eterna. Y encontramos todo lo que necesitamos en una persona. Solo en una persona. ¿Cuánta gente anda en muchos vicios, en muchas cosas buscando? Y nosotros en una persona encontramos todo. Porque Cristo es el todo y en todo. Yo te invito a que tú cierres los ojos, hermano, y que podamos darle gracias a Dios porque Él ha hablado a nuestra vida. Porque sabemos que en nosotros habita la angustia, la preocupación, la ansiedad sobre el afán del futuro. Y muchas veces vamos en búsqueda de aquella felicidad, de aquel vacío que tenemos. Vamos tratando de encontrar qué es lo que funciona en mi vida, qué me hará feliz, qué me hará libre. ¿Quién me hará salvo? ¿Quién me sanará? ¿Quién me va a saciar esto que siento? Y lo he encontrado en ti, Cristo. Lo he encontrado en ti por medio de tu gran sacrificio. Lo he encontrado porque tú, aún en tu infinita misericordia, tú me hablas y me llamas día tras día, día tras día. Y sé que tú, así como preparaste el corazón de Lidia, tú has preparado mi corazón para abrirlo y para escuchar, Dios mío, y conocerte tal y cual eres y cómo eres. Te doy gracias, Dios mío, porque tú has cambiado. Él ha hecho en nosotros como la regla del tiempo que se utiliza en el colegio, un antes de Cristo y un después de Cristo. Y eso, así como lo usa la humanidad para estudiar, nosotros lo vemos hecho realidad. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Ha marcado la diferencia ahí en el mundo espiritual, la ha cambiado. En el mundo natural también, pero en el mundo espiritual hubo un antes y hubo un después con Él. Porque ya no eres la misma persona. Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, por tu buen consejo. Ruego, Dios mío, que tu Espíritu Santo cada día infunda aliento en mi corazón para permanecer en ti y buscarte hasta que tú vuelvas. Que permanezca en tu verdad que liberta, que sana, donde tú eres glorificado ante cualquier preocupación y situación, porque tú eres mayor y más grande, de lo cual mis ojos jamás han visto. Tú eres poderoso y tú todo lo puedes. Y gracias te doy, Dios mío, porque no solamente tú quieres que yo sea salva, sino mi hogar, mi familia, donde tú habites, donde esto permanezca por los siglos y siga, Padre, de generación en generación. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, con los nuestros, pero que podamos llevar también tu palabra con fervor,
predicando fuera y dentro de tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.